Buenos días, hermanos. Pueden sentarse. Primeramente, ¿verdad? Quiero darle gracias al Señor porque Él en su soberanía orquesta todas las cosas. Y Él nos ha permitido a nosotros y a mí una vez más estar con ustedes. Déjenme decirle que nosotros les amamos en gran manera. Nuestra iglesia bíblica de Carazo les ama grandemente. Pastor Frank, hermana, no saben cómo hemos estado orando por la situación del niño, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho. Y como el pastor Frank dijo, no solamente la iglesia, sino muchas iglesias hermanas aquí en Nicaragua y fuera de Nicaragua han estado orando, ¿verdad? Por la iglesia y por todo lo que nuestro pastor Frank ha estado aconteciendo con su niño, ¿verdad? Esta mañana, pues, traemos la palabra del Señor basada en Hechos 18, 1, 17. Ya nuestro hermano Darwin leyó el texto, ¿verdad? Y yo le puse como tema a este sermón: Dios sostiene su obra en medio del rechazo. Entonces quiero empezar con lo siguiente. En el año 1854, hermanos, el pastor Charles Spurgeon, mejor conocido como el príncipe de los predicadores, él apenas tenía 20 años y él comenzó a predicar ahí en Londres durante una terrible epidemia de cólera. Mientras otros pastores y muchas gentes huían por temor al contagiarse, él decidió quedarse y acompañar a los que sufrían. El pastor Spurgeon visitaba a los enfermos, consolaba a los moribundos y predicaba a diario. Hermanos, en medio de una ciudad llena de muerte, Spurgeon proclamaba a Cristo con firmeza. Pero tras meses de intensa presión emocional, una presión física y espiritual como cualquier ser humano la puede tener, su alma se debilitó y él escribió lo siguiente. Abro comillas para escribir las palabras del pastor Spurgeon. Dice: me sentí completamente solo, punto suspensivo. Y sigue escribiendo él en su libro: hasta que el Señor me mostró una promesa que avivó mi alma, dice él. Hermanos, esa promesa fue: no temas, sino habla, porque yo estoy contigo. Exactamente el capítulo que en esta mañana estamos estudiando y los versículos del 9 al 10. La misma promesa que Jesús le dio a Pablo en Corinto cuando estaba en una ciudad hostil, en una ciudad impía y escarnecedora que no querían saber nada del Señor. Cuando él mismo se sentía débil, tal vez frustrado por la poca respuesta de las personas al Evangelio. Hermanos, así como Pablo y Spurgeon, también muchas veces nosotros enfrentamos desafíos, enfrentamos desalientos, tribulaciones, pruebas, resistencias y oposiciones a la misión de Dios que Él nos ha encomendado. Pero Hechos capítulo 18, hermanos, nos enseña que la soberanía de Dios sostiene, guía, protege y hace avanzar su obra aquí en la tierra, incluso cuando parece imposible de seguir caminando. Hermanos, Dios en su soberanía dirige cada circunstancia para cumplir su propósito misionero en esta tierra. Sostiene a sus siervos en momentos de desalientos, tribulaciones, pruebas, hermanos. Y esto muestra que absolutamente nadie puede detener el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme en oración, por favor. Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti, Señor, con un corazón contristo, con un corazón humillado, Señor, sabiendo que somos nada sin ti, Señor. Te ruego que abras nuestros ojos espirituales, Señor, para poder entender tus verdades
más profundas, Dios. Y te ruego que lleves consuelo, Señor, a esta congregación. Te ruego que lleves palabras de ánimo, Señor. Las mismas palabras que le dijiste a Pablo y el pastor Spurgeon, Señor, pudo ver en Hechos capítulo 18. Llévalas en esta mañana a esta congregación, Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Ruego me disculpen, ¿verdad? Yo el sermón lo hice en la Reina Valera, pero voy a usar mi computadora para tratarlo de hacer en la NTV, ¿verdad? Acompáñenme por favor a los primeros versículos, hermanos. Los versículos del 1 al 4 dicen lo siguiente. Pablo conoce a Priscila y a Aquila en Corinto. Después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Dice, ahí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto. ¿Qué es la región del Ponto? Bueno, la región del Ponto, hermanos, es una área geográfica muy extensa, donde en esa área caben muchas ciudades, pueblos. Y entonces a eso se le denomina como Ponto. Dice, quien estaba recién llegado de Italia, junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó a Roma a todos los judíos, porque se quedó a vivir y a trabajar con ellos, porque eran fabricantes de carpas, al igual que él. Hermanos, los versículos del 1 al 4 nos enseñan la soberanía de Dios, que esta soberanía dirige los comienzos de una obra, de una plantación. Y aquí estamos narrando el inicio de la iglesia de Corinto. Hermanos, Pablo viene de Atenas, una ciudad filosófica muy indiferente al cristianismo, y llega a Corinto y encuentra que no hay nada de diferente en Corinto. Corinto, hermanos, una ciudad portuaria, comercial, idolátrica e inmoral, hermanos, donde humanamente no es posible poder plantar una congregación. Humanamente, ¿verdad? Hermanos, la llegada de Pablo a Corinto no fue casual. Dios lo guió a esta ciudad con un propósito, hermanos. Dios lo guió a esta ciudad con un propósito muy estratégico. Y lo conectó con Aquila y Priscila, hermanos, los cuales estos fueron desterrados de Roma por un decreto imperial. Esta, hermanos, sin duda, fue una acción política que Dios usó. Estos tenían el mismo oficio, ellos tenían la misma fe, tenían la misma visión. Y es que, hermanos, Dios pone colaboradores donde hay necesidad de extender su reino. Ahora, hermanos, Corinto era una ciudad profundamente marcada por el pecado. Sin embargo, Dios no se aleja de los lugares oscuros. Por el contrario, en su soberana providencia, los convierte en plataformas, hermanos, estratégicas para hacer avanzar su evangelio. La historia de Corinto, hermanos, demuestra que nada escapa del diseño perfecto de Dios. Todo está controlado por Él, hermanos. Las relaciones personales que nosotros tenemos, contextos laborales y oportunidades ministeriales para desplegar su reino, Dios las usa. Y para aquellos hermanos que están trabajando en la misión de Dios, no existen coincidencias algunas. Todo está dirigido por aquel, hermanos, que ordena todos los decretos del universo, todos los decretos de nuestros pasos. La providencia, hermanos, de Dios usa hasta los decretos imperiales de este mundo, de las naciones, para cumplir que su reino pueda ser extendido y llevar la palabra del Señor. Hermanos, lo que vemos en los comienzos de la iglesia de Corinto no solamente son eventos que pasaron al azar, sino son un diseño preciso
de la sabiduría divina de Dios. Dios guía, conecta, coloca a personas que te ayuden a avanzar en el reino y dispone de todo para el avance de su evangelio aquí en la tierra, hermanos. Esto no solamente es una verdad para Pablo o también para Spurgeon, sino también para nosotros, hermanos. Cada lugar donde estamos, cada persona con la que mantenemos relaciones, cada circunstancia en nuestras vidas, sea bueno o sea difícil, Dios las ha diseñado soberanamente con un propósito que tal vez nosotros no podemos entender, pero que en el propósito de Dios es bueno, es justo, y esto hace que el reino de Dios avance en la tierra. Así que al contemplar, hermanos, la providencia de Dios en Corinto, necesitamos responder con nuestras vidas a lo que Dios nos está enseñando. Hermanos, debemos de confiar en la providencia soberana de Dios, aún en los giros más inesperados en nuestras vidas. Pueden ser mudanzas, decisiones políticas de un país o laborales. Todo está en las manos del Señor. Todo está controlado por la soberana voluntad de Dios. Por tanto, debemos de descansar en la soberanía divina, hermanos. Ahora, ¿por qué debemos de descansar en esa soberanía divina, hermanos? Porque el evangelio no triunfa por nuestras propias fuerzas, sino por la elección divina de Dios, por la presencia del Señor en un lugar y la providencia de Él mismo. Nada en la vida ministerial, hermanos, es accidental. Todo tiene un propósito. Cambios de ciudades, relaciones nuevas, empleos temporales. Todo está diseñado soberanamente por el Dios del universo. Hermanos, Dios no solamente guía los comienzos también de una obra, sino que también la sostiene en medio de la oposición. Aunque Pablo enfrentó rechazo, la soberanía divina no fue interrumpida. Ahora quiero que miremos cómo Dios produce fruto en medios de contextos hostiles. Miremos lo que dicen los versículos 5 al 8. Los versículos de 5 al 8 dicen lo siguiente. Después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra del Señor. Testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió del polvo de sus ropas y dijo: la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Entonces salió de allí y fue a casa de Ticio, Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escuchaban a Pablo y se convirtieron en creyentes. Y dice, y fueron bautizados. Hermanos, con la llegada de Silas y Timoteo de Macedonia a Corinto, Pablo se dedica permanentemente a predicar, se dedica permanentemente a enseñar de Cristo y su evangelio. Y a pesar del rechazo y de las blasfemias de muchos judíos, Pablo permanece fiel y mira cómo la soberanía de Dios salva a Crispo, quien era el líder de la sinagoga. Era el que estaba al frente de la sinagoga donde se promulgaba la ley de los judíos. Y también no solamente Crispo fue salvo, sino muchos de los corintios que vivían ahí creyeron y fueron bautizados. Eso acabamos de leer, hermanos. Y es que el rechazo del evangelio no detiene el propósito de Dios. De hecho, hermanos, muchas veces lo impulsa hacia quienes están preparados para creer. Pablo, hermanos, al ver el endurecimiento de muchos judíos, sacude sus vestiduras, mostrando que este es un acto profético para los que rechazan el evangelio. Y no solamente los de aquel tiempo, sino para los de hoy también. Todos aquellos que rechazan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo,
la palabra nos enseña que serán condenados. Por eso nosotros debemos de predicar afuera, allá, hermanos, en las calles, en nuestros grupos pequeños. Tenemos la oportunidad, Dios nos permite relaciones para que nosotros podamos extender su evangelio sobre la tierra. Ahora, quiero meditar en algo, hermanos. ¿Acaso el rechazo de algunos significa que Dios ha fallado? En el silencio de los oyentes más fuerte, ¿es el silencio de los oyentes más fuerte que la voz soberana de Dios? ¿No es Dios poderoso, hermanos, para abrir los corazones, incluso en los lugares más duros? Determinantemente, Dios salva, hermanos, a quien Él quiere salvar. Entonces, hermanos, ¿por qué debemos de temer? ¿Por qué debemos de callar? ¿Por qué desanimarnos cuando el fruto no es inmediato y no lo vamos a dar nosotros? Estas preguntas, hermanos, no solamente nos confrontan, sino que también nos preparan para actuar y vivir con convicciones. Si Dios es soberano, hermanos, incluso en medio del rechazo, entonces respondamos con una fe que descansa, predica y prevalece en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, aunque Dios produce fruto en medio del rechazo, el siervo del Señor puede desanimarse. Pablo, fiel pero humano como todos nosotros, necesitó consuelo tras tanta opresión del enemigo, hermanos. Ahora, veremos cómo la soberanía de Dios sostiene y fortalece a los siervos que han sido abatidos en este mundo. El punto número 3, hermanos, los versículos del 9 al 11, nos dicen lo siguiente. Del 9 al 11 dice: una noche, dice, el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo: no tengas miedo, habla con libertad, dice, no te quedes callado, pues yo estoy contigo, dice, y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente en esta ciudad, dice el Señor, me pertenece. Así que Pablo se quedó ahí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Hermanos, estos versículos nos enseñan que la soberanía de Dios anima y fortalece al siervo abatido. Hermanos, después de enfrentar oposición en Corinto, Pablo estaba emocionalmente agotado y herido por el rechazo de las personas al evangelio. Esto indica, hermanos, que su alma necesitaba consuelo. Y Cristo, hermanos, el buen pastor, consuela al siervo cansado, no lo reprocha, sino que lo fortalece. El Señor Jesús, hermanos, anima a Pablo con una promesa de aliento. Y ahora, permítanme por favor ver a fondo estas palabras confortadoras que Dios le dio a Pablo, que Dios le dio a Spurgeon y que Dios nos da en esta mañana. La primera frase es la siguiente. Él le dijo: no temas. Son palabras, hermanos, constantes que Dios da a sus siervos cuando enfrentan miedos. Y es que, hermanos, el miedo es una realidad en el ministerio. Los siervos de Dios no son de hierro, sino que se cansan, hermanos. Son rechazados, sienten el peso de la oposición. Por eso, desde Génesis hasta Apocalipsis, la frase no temas es muy repetida en las Escrituras y aparece aproximadamente 365 veces, hermanos. Es una frase imperativa, es una frase que demanda confianza total y absoluta en Dios. Hermanos, no temas es una invitación a que nosotros descansemos, a que nosotros confiemos y a que nosotros actuemos valientemente, no por ausencia no por ausencia de peligros, porque lo que Dios está diciendo es que vamos a ser embestidos,
pero vamos a actuar valientemente, no por ausencia de peligro, sino por la certeza de que Dios está y va con nosotros, hermanos. La otra parte de la frase es lo siguiente: habla y no calles. Este es un llamado directo, hermanos, a seguir proclamando el evangelio. La tentación del silencio es muy fuerte, hermanos, cuando los que predican la palabra del Señor, cuando los que se esmeran en la obra del Señor son rechazados o amenazados. Pablo había sido rechazado por los judíos y probablemente, hermanos, Pablo consideraba abandonar el ministerio, retirarse de lo que Dios le había mandado. Pero el llamado de Dios es claro, hermanos. Dice, habla y no calles. Pastor, predicadores, líderes de esta iglesia, no permitas que el temor robe tu voz. No permitas que Satanás calle lo que Dios te ha dicho que calles. Debemos de seguir avanzando y predicando, porque la obra no es nuestra, es del Señor, y Él nos va a fortalecer en cada momento. Hermanos, esta es una frase también imperativa, es una orden, es un recordatorio de que el mensaje no es nuestro, no nos pertenece. Somos embajadores del reino de Dios, no somos negociadores. El evangelio debe ser proclamado con fidelidad, aun cuando no existan garantías de que alguien lo acepte. El deber del predicador no es medir los resultados y tener iglesias grandes y personas masivas, sino es ser obedientes al llamado, porque Dios es el que va a llamar a los que van a ser salvos. Otra parte de esta frase es esta. Dice, yo estoy contigo. Hermanos, la presencia del Señor es el mayor sustento del predicador. Y esta es la base del valor misionero. Y esta frase Dios se la dio a Moisés en Éxodo 3:12. Hermanos, cuando Moisés terminó su llamado, Dios no le dio una estrategia de evangelización, ni le dio un milagro inmediato, sino le dio esta promesa y le dijo, yo estaré contigo, Éxodo 3:12. Y esa misma garantía, hermano, ha sostenido a Pablo, ha sostenido a Spurgeon y ha sostenido a muchos predicadores y los seguirá sosteniendo mientras la iglesia esté en esta tierra, hermanos. La presencia del Señor vale más que los recursos humanos, elocuencias o multitudes. Y esa es la razón por la que se puede predicar con gozo. Esa es la razón por la que se puede sufrir con gozo y con alegría. Y podemos tener una esperanza, hermanos, con firmeza. Y es que tenemos una promesa, hermanos. Dios no solamente nos envía, sino que Él nos acompaña a través de esas palabras. Regocijémonos en el Señor y contentémonos en Él y tomemos fuerza en esta mañana, hermanos, de seguir la obra del Señor. La otra parte dice, nadie pondrá mano sobre ti para hacerte mal. Bueno, hermanos, y es que Dios limita la oposición. No hay temor donde está la soberanía de Dios. Dios no promete ausencia de conflictos, pero sí garantiza que ningún daño podrá tocar al siervo de Dios a menos que Dios lo determine en su soberanía. Y esta es la misma confianza que sostuvo a Job, hermanos, en momentos tan difíciles de su vida, que sostuvo a José cuando estuvo en el pozo, cuando nadie lo miraba, hermanos, y que sostuvo a David cuando era perseguido por Saúl y aun cuando fue perseguido por su hijo. Hermanos, la oposición existe, pero Dios le pone límites. El mal no tiene una libertad absoluta. El mal nunca está fuera del control de Dios. Así que podemos predicar con valentía, no porque el mundo sea seguro, sino porque el Dios que reina ha determinado, hermanos, proteger y usar a sus siervos para su gloria, hermanos. Y la frase final dice lo siguiente: tengo mucho pueblo en esta ciudad.
Cuando nosotros escuchamos esto, hermano, estamos escuchando la doctrina de la elección incondicional. Y aunque no muchos, ni todos los judíos de Corinto se habían convertido, Dios había sostenido que Él iba a salvar a muchos de los que estaban ahí. Y como decía Calvino, hermanos, Dios tiene en sus elegidos, aún entre los más viles de los gentiles. Aunque no los veamos, hermanos, ahí están afuera. Aunque nosotros como iglesia no miremos quiénes son salvos, ahí afuera, de Chinandega, de Carazo y de cada ciudad, hay salvos por la gracia y la misericordia de Dios. Por tal razón, no podemos callar y debemos de tomar fuerzas para seguir predicando el evangelio, hermanos. Dios tiene un pueblo, así que debemos seguir predicando con firmeza y con confianza, hermanos. Estos versículos, hermanos, también nos enseñan que Pablo se quedó aproximadamente 18 meses en Corinto. Pablo no huyó, sino que con la ayuda de Dios estableció la iglesia de Corinto, una iglesia firme. Aquí logramos ver, hermanos, cómo la providencia de Dios abre puertas en el ministerio, porque conecta relaciones, da sustento y fruto. Nada es accidental en la misión de Dios. Ahora, hermanos, veremos cómo la soberanía de Dios triunfa en medio de la oposición, aun cuando los poderes del mismo infierno se levantan en contra de su obra. Acompáñenme a los versículos finales, por favor, 12 al 17. Dice la palabra del Señor: cuando Galión llegó a ser gobernador de Acaya, Galión era un gobernador de Acaya. Acaya también, hermanos, era un lugar muy extenso donde habían muchas ciudades. Y dice que cuando este Galión llegó a ser gobernador de Acaya, unos judíos se levantaron contra Pablo. Dice, y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo. Acusaron a Pablo, dice, de persuadir a la gente de adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley. O sea, esa es la ley de Moisés. Pero justo, dice, cuando Pablo comenzó a defenderse, Galión se dirigió a los acusadores de Pablo y dijo, escuchen ustedes. Miren, Galión se dirigió a los acusadores de Pablo y les dijo, escuchen ustedes, judíos, si aquí hubiera alguna fechoría o un delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso. Pero dado que es solo un asunto de palabras y nombres y de su ley, dice, resuélvanlo ustedes mismos. Y dice Galión, me niego a juzgar tales asuntos, dice. Así que los expulsó de la corte. Y el 17 dice, entonces la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó allí mismo en la corte. Pero Galión no le dio a eso ninguna importancia. Hermanos, estos versículos del 12 al 17 nos enseñan que la soberanía de Dios triunfa sobre la oposición. Y es que, hermanos, los judíos estaban frustrados al ver el avance del evangelio en Corinto. Ellos intentaban silenciar a Pablo por medio de asuntos políticos, por medios políticos, querían silenciar la voz de Pablo. Ellos presentaron un caso legal ante Galión. Este es el procónsul romano, hermanos, con el fin de lograr una condena oficial que detuviera su ministerio. Hermanos, este intento muestra que la oposición a la verdad no es nueva, sino que siempre ha existido oposición al mensaje del evangelio. El mundo, hermanos, siempre busca nuevas formas de callar la palabra del Señor. Pero Pablo, hermanos, sorprendentemente, ni siquiera tuvo que defenderse, sino que Galión, hermanos, siendo un magistrado pagano,
siendo un líder de una ciudad inconverso, consideraba que la acusación era realmente irrelevante y desestima el caso. Hermanos, Dios protegió a su siervo, Pablo, usando a un funcionario de un sistema romano, como en el caso de José, en Egipto, que lo pusieron como el segundo, como en el caso de Daniel en Babilonia, hermanos. El Señor demuestra que ningún sistema humano está fuera de su control. Ahora, hermanos, después de la decisión de Galión, ocurre aquí una escena inesperada completamente. Sóstenes, quien es el principal de la sinagoga de los judíos, el líder de la sinagoga, quien aprueba la ley de Moisés, hermanos, al mismo líder, su misma gente lo golpean. Los mismos judíos griegos lo golpearon, hermanos. El juicio que querían contra Pablo terminó regresándose a ellos mismos. La escena, hermanos, muestra que la confusión y el fracaso de los enemigos del evangelio, cuando Dios está a favor de sus siervos, Dios los protege y Dios destruye la obra del enemigo. Hermanos, lo más sorprendente es que este Sóstenes, quien era el líder de los judíos y a quienes estos mismos golpearon, más adelante en el libro de Corintios, este Sóstenes, hermanos, es mencionado como un creyente, es mencionado como un hermano en la fe y es mencionado como un colaborador del mismo Pablo. Lo mismo que Pablo hizo, hermanos, cuando seguía la iglesia, cuando acechaba la iglesia, luego se convirtió en uno de los más influyentes del evangelio. La historia se vuelve a repetir con Sóstenes y se convierte al evangelio, hermanos. Dios defiende a sus siervos, hermanos, aún usando instrumentos impíos. Nadie puede frustrar sus planes. Cuando el mundo se organiza para apagar la luz del evangelio, Dios convierte la oposición, hermanos, en plataformas para llevar salvación. Y es que la soberanía de Dios no tiene límites. Y su fidelidad, hermano, es el refugio de aquellos predicadores que se someten a la fidelidad de la palabra del Señor. Hermanos, cuando vemos cómo Dios defiende a sus siervos, no podemos quedarnos indiferentes. Si la soberanía gobierna sobre los tribunales, la soberanía de Dios gobierna sobre los tribunales, si esta soberanía de Dios gobierna en los corazones de los pecadores y hasta los de sus enemigos, entonces, hermanos, ¿cómo debemos de vivir nosotros en medio de una cultura hostil al evangelio? Estas verdades, hermanos, nos llevan a vivir con convicciones, con valentías y esperanza, hermanos. Por lo tanto, hermanos, debemos de confiar en que Dios defiende a sus hijos y a aquellos que están con Él. Aunque parezca que el enemigo tiene más ventaja, Dios puede usar incluso autoridades impías para proteger y hacer avanzar su obra. Hermanos, no temas de los sistemas humanos. Nada puede frustrar los planes de Dios. Él está en control. No temamos, hermanos. Sigamos avanzando. Oremos por los enemigos del evangelio, hermanos. Dios puede convertir al más duro perseguidor en un hermano de nuestra fe. A como lo hizo con Pablo, a como lo hizo con Sóstenes, hermanos. La gracia soberana del Señor alcanza hasta el que más menos imaginamos nosotros. Quiero concluir el sermón, hermanos, con lo siguiente. Estos versículos, hermanos, nos recuerdan que no estamos solos. Nos recuerdan, hermanos, que la obra que hemos emprendido no es nuestra, es del Señor. Nuestra tarea es hablar el evangelio, sembrar la semilla de la palabra del Señor, orar por los perdidos y permanecer fiel a Dios. Porque el fruto, hermanos, la protección
y el avance viene de nuestro Dios. Es Él el único que edifica su iglesia. Hoy, hermanos, quizás estemos como Pablo o como Spurgeon, cansados, frustrados, rechazados, abatidos o en pruebas. Pero Cristo te dice lo siguiente: no temas. Sigue hablando, porque yo estoy contigo y tengo mucho pueblo en esta ciudad. Oremos, hermanos, por favor. Amantísimo Dios, amantísimo Padre que estás en esta mañana con nosotros. Gracias, Señor, por las fuerzas que nos das. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ese Dios soberano que impulsa, Señor, a las personas por algunos motivos territoriales, Señor, y nos llevas de ciudad en ciudad, Señor, con un propósito. Tú eres el que forma todas las situaciones de nuestras vidas, Señor. Te rogamos que nos des las fuerzas necesarias, que nos des la sabiduría, Señor, para poder emprender y seguir adelante en la predicación fiel de tu palabra, Señor. Fortalécenos, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Y si algo pasa en nuestras vidas, sabemos que tú lo has diseñado con un plan perfecto y soberano, Señor. Gracias por hacernos tus hijos, Señor, y por darnos la confianza, Señor, que hoy podemos aprender en Hechos 18, Señor. Te agradecemos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.